Ahora, lo que hacen, ya saben ustedes mismos, son los que transmiten la información a base de un código. ¿Qué más hacen? ¿Pueden darme energía? Sí pueden darme energía. El ácido nucleico sí me puede dar energía. ¿Por qué me puede dar energía? Porque tiene un grupo fosfato. ¿Por qué más me puede dar energía? Porque tiene un azúcar. ¿Me han dicho qué tipo de azúcar tiene? Ribosa. ¿No es así? Una ribosa. Profesor, si usted me habla de ribosa, mi cabeza está pensando en ARN, porque es ácido la ribosa, ribonucleico. ¿Y cómo es que aparece esta palabrita ácido desoxirribonucleico? ¿Alguien sabe por qué es desoxi? No, va por ahí, no tiene algo. Lo que no tiene es el grupo OH en la posición 3 del azúcar pentosa. Por eso es que se llama desoxi, porque ha perdido un OH. Ahora lo vamos a ver en la molécula. ¿Ya? ¿Qué otra cosa hacen esos ácidos nucleicos? Dice componentes de cofactores enzimáticos. Ya. ¿Qué otra cosa? Segundos mensajeros celulares. Perfecto. Listo. Transportadores de información, son agentes generadores de código. Profesor, ¿por qué le llaman pirimidina purina? ¿Por qué parecen purinas? ¿Qué es de comer al pollo? Que no entiendo. Ya. Si ustedes se dan cuenta, el nombre de pirimidina y purina simplemente se centran en estructuras moleculares de carácter orgánico. Como se asemejan, por eso que le llaman, bases nitrogenadas pirimidínicas. Ya parece un trabalengua, ¿no? Pero simplemente es porque se asemejan a la pirimidina. Bases purínicas porque se asemejan a la purina, bases purínicas. ¿Tienes tú? Adenina, guanina, uracilo, citisina y el otro es timina. Sí. Vean ustedes quiénes lo conforman. Este es un anillo doble, simple y simple. Pero si ustedes están viendo, por eso dice el nombre, ¿no? Bases nitrogenadas. Ya tiene nitrógeno. 1, 2, 3. Tiene 2, tiene 3, tiene 2. Acá tiene 5, acá tiene 5. Ahora, ¿qué permiten estos nitrógenos? Lo que estábamos hablando hace un momento. La formación de los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Si falta o hay la ausencia de un nitrógeno, olvídate, no se forma el puente. Ahora, a esto me refería. No, ahí tienen la diferencia, ¿no? Ribosa y desoxirribosa. Oye, que está mal. Está al revés. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ya, ahí está, hay que corregir esa molécula. Sí, esa es la ausencia del grupo hidroxilo en la molécula del azúcar. Ahora, energética habíamos hablado por el grupo fosfato. Vamos dice, ¿por qué recibe el nombre de nucleósido? ¿Qué diferencia existe entre hablar de nucleósido con S y de nucleótido con T? Nucleótido. Exactamente. ¿Qué no tiene? ¿Qué le falta? Mire, ¿qué le falta? Al ojo se ve. No. ¿Qué le falta a la molécula? ¿Qué le falta? ¿Grupo fosfato? Su grupo fosfato, la molécula energética. Ahora, imagínense. Entonces, profesor, ¿esto podría haber en mi cuerpo? Sí. ¿Tú lo podrías adquirir esto? Sí. Hoy en día sí se puede. Existen fármacos, medicamentos que te proporcionan eso. Pero, profesor, ¿podría fácilmente entrar a la célula para poder formar y dar facilidad a la generación o replicación celular? Lamentablemente. Profesor, si no tiene fosfato, ¿para qué nos serviría? Si no tuvieras grupos fosfatos, o como el nucleócido se dice que no tiene fosfato. Acá el nucleócido sí tiene fosfato. Exacto. Si el nucleócido, si no tiene fosfato y no incidió en la replicación del ADN, ¿para qué nos serviría tenerlo? Forma parte de tus componentes celulares, como cofactores o coenzimas. ¿Ya? Bueno, eso es lo que me gusta, raciocinio. Ahora, glucosidasa, ¿ya? Está bien, pregúntame, está bien, yo te espero. ¿En esta? Sí. Ya. Ahí en los grupos de fosfato, ¿cómo sería o cómo se tendría que romper su falta?
glucosidasa, ruptura de azúcar. Tu pregunta es, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Si no hubiese enzima, no se formaría cuál de los cuatro grupos. Uracilo. Básicamente uracilo. Para Entonces no permitiría la replicación. Exactamente, no podrías codificar, no podría generarse ese ARN mensajero si es que no existiese esa enzima glucosidasa. ¿Sí? Ya. Ahora, justo había puesto una estructura de una cadena. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la formación de enlaces tipo éster? ¿Sí? Tengan en cuenta ustedes que este grupo fosfato es un grupo ácido y por ser ácido siempre cede protones. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente lo que ya hasta el cansancio hemos visto, que este OH le va a ceder un protón al OH de arriba del azúcar. Se va a deshidratar, se va a ir el agua, este va a quedar con carga negativa y el carbono con carga positiva. Y ahí ocurre el primer enlace este. Entonces ya te uniste al azúcar a nivel del carbono 3'. Profesor, ¿y cómo? ¿Y lo de abajo? Y abajo te unes a nivel del carbono 5. También con el mismo proceso. Cede protones, forma agua, se deshidrata y el oxígeno encaja. Entonces es un enlace de tipo fosfodiéster. Dos enlaces éster, aquí y acá, abajo. Pregunta de examen, fue pregunta de examen. ¿Qué más vino en esta pregunta? ¿Cómo es que ocurre la complementariedad de bases? ¿O qué tenías que hacer en este caso si estas dos cadenas vecinas se encontraban? Tenías que invertir esta cadena para que pueda esta base nitrogenada complementarse con la otra. ¿Sí? De esa manera simplemente podrías generar tu doble hebra, tu hebra doble. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa más, profesor, puede ver? ¿O cómo era la pregunta del examen? ¿Qué pasaba si tenías un paciente, por ejemplo, que estaba en UCI, cuidados intensivos, y ese paciente estaba desnutrido? Tenía problemas de metabolismo de cualquier tipo de alimento. ¿Tenía la capacidad de poder generar ATP? Nada, ninguna. Entonces, si no tienes la capacidad de ATP, ¿podrías generar o tener la capacidad de replicar o de generar células y poder formar ADN cada hebras? No, porque si no tienes ATP, ¿tienes grupos fosfatos? ¿Qué significa el ATP? Adenosín trifosfato. 3 grupos fosfatos. Si no hay ATP, ¿vas a poder generarles o ceder a tus bases nitrogenadas grupos fosfatos? No. Simplemente se quedarían como nucleósidos. ¿Pero podrías formar nucleótidos? No puedes formar nucleótidos, porque no hay ATP. En ese caso, ahí sí tendrían que administrarle a ese paciente compuestos a base de fosfatos, sales de fosfatos específicos. ¿Para qué? Para que pueda generarse la replicación celular. ¿Gracias a qué? A una replicación de tus cadenas de ADN. Si no le das esas sales de fosfato a ese paciente, no vas a poder darle facilidades. ¿Para qué? Para que sus nucleósidos no se puedan convertir en nucleótidos. ¿A cómo? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en este problema? Hay un error genético. Se supone que acá en tu nucleósido actúa una enzima que se llama fosforilasa, nucleósido fosforilasa. ¿Qué es lo que hace ese nucleósido fosforilasa? Fosforila a estos dos, o sea, hace que se meta a este grupo. Si no tienes esa enzima, o tienes esa enzima pero en cantidades mínimas, no puedes generar eso. Se dice que es uno de los problemas cuando se trata de envejecimiento prematuro. Ustedes habrán visto, no sé si en cable habrán visto a esas personas que parecen ancianitos, que son niños. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de desorden a nivel congénito de la nucleósido fosforilasa, pero específicamente localizado en tejidos. ¿Sí? O sea, tus células van envejeciéndose, no se van reproduciendo constantemente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del citocromo C, de la ubiquinona que transmite los protones? ¿Qué pasaba cuando acumulabas demasiado oxígeno a tus células? ¿No se iba muriendo? Entonces, imagínense, es todo un proceso asociado. Tus células van muriendo constantemente, se van envejeciendo, se van oxidando. Y si no tienes la capacidad de poder fosforilar, no tienes la capacidad de reproducción y de
nuevas células jóvenes. Entonces su tiempo de vida se va cortando. Ah, ese es otro caso. No sé si habrá esta película de... ¿Cómo se llama ese actor? Brad Pitt. Brad Pitt, ese sí se acuerda. De que nace como un anciano y luego rejuvenece, ¿no? Algo así. Pero no es que existe, que es un caso de verdad, no, sino han llevado a la ficción esos casos clínicos de envejecimientos prematuros o de que son tienen la apariencia de una cara de un niño, pero cuando son ya personas de avanzada edad, ¿sí? Tienen este tipo de problemas, pero en este caso ya a nivel de tejidos. Entonces hablamos de tejido epidémico externo, ¿sí? Ahora, si se están dando cuenta ustedes, estos casos clínicos todos solo se están dando a nivel de nucleósidos, fosfatos, de complejos proteicos como citocromos, ubiquinonas, todo ese tipo. O sea, son enfermedades ya a nivel molecular. Y entonces, no hay capacidad para operarlos. Es genética. Ahora entra a tallar la genética. Por ejemplo, hoy en día tenemos la capacidad, tenemos la capacidad para poder hacer la lectura del ADN para saber si eres el padre. Tenemos la capacidad para poder crear alimentos transgénicos. Entonces, ya se está creando la medicina pues a nivel ya molecular genético. Las enfermedades ahora van a ser tratadas simplemente con tratamientos genéticos. Es como se puede decir, lo que se hace con las células madre, ¿no? Por ejemplo, tienes un problema a nivel de la clásica. ¿Cuál es el cáncer de la sangre? Leucemia. ¿En qué se basa una leucemia? Destruyen a los hematíes, los consideran. Ahora, díganme ustedes, ya que ustedes saben, ya tienen una idea de todo eso, ¿cómo es posible que el glóbulo blanco destruya su propio hematíe? No lo reconoce. ¿Y por qué no lo reconoce? ¿Quién no lee? ¿Qué parte no lee? No, los linfocitos T4 son los destructores, los asesinos, los killers que se llaman. ¿Por qué no lo recuerdan? ¿Qué parte no lee? ¿Se acuerdan de la zona antigénica? ¿Y de qué estaba conformada la zona antigénica? Antígenos, ya, pero ¿qué antígenos? ¿Cómo son sus antígenos? ¿Se acuerdan que hablamos de glucolípidos, lípidos, proteínas, lipoproteínas que se encuentran ancladas en la parte de la membrana celular? Imagínense ustedes ese tipo de biomoléculas ancladas en los hematíes. Viene tu linfocito, ¿sí? Primero es de reconocimiento, oye, este compadre no es nuestro, porque justo le faltaba una lipoproteína, o su lipoproteína era más pequeña que en comparación con la que generalmente debía. Entonces dan la orden y vienen los linfocitos T4 y comienzan a destruir. Así funciona. Hay una que se llama de tipo beta hemolítica. Esa debe ser. ¿Ya? Ahora, entonces regresando al punto. ¿Qué hace entonces? ¿Cuál es hoy en día el tratamiento? O sea, tratar de manipular genéticamente a tus hematíes va a ser muy largo. Entonces, ¿cuál es la solución? Las células madre. Entonces, ¿qué hacen las células madre? Corrigen ese error de esos hematíes. O sea, ya no van a manifestar hematíes con esa deficiencia de esa lipoproteína cortita. Entonces vamos a producir hematíes con lipoproteínas de tamaño normal. Sí, claro que sí. ¿No has visto que hoy en día hasta en los animales, todos los veterinarios a veces no saben qué hacer cuando se encuentran, tiene anemia tu perrito, tiene tos de perrera? Tos de perrera, yo nunca había escuchado tos de perrera, pero de verdad los perros también tienen tos. Pero la anemia es muy fácil con el mierda. Imagínate que tenga leucemia tu perrito. Pero es la verdad, ¿no? Y te dice el doctor, ¿sabe qué? Su perrito tiene leucemia. Entonces, ¿qué decir? Simple, doctor, células madre, hagamos que tenga una camada, y creo que en un perro creo que sí es más fácil, ¿no? No hay tanto sentimiento de ten tus criitas, sacamos la sangre de las criitas y por favor inoculen en la columna vertebral ahí el poder. Pero de todas días. ¿Ah? No, No, pues, ¿no? Sería,
pero entonces digan ustedes, es una forma de salvar a tu perro, pero ¿a quién sacrificamos? A las crías. Dime tú, entonces, ¿y las crías por qué no merecen vivir? Pero va a ayudar a salvar al papá o a la mamá. Pero es que siempre se muere uno. Ay, ¿por qué vas a permitir que se muera? Que siempre está siendo muerta. Pero no necesariamente, tú puedes prevenir eso, ¿no es así? Claro. Pero sería tu función hacerlos vivir a todos, ¿o no? Claro, pero si uno va a ¿Vas a salvar ser la vida. veterinario o no? Sí, pero. Entonces, ¿cómo me vas a decir que vas a matar a uno para hacer No voy a matar a uno, estoy diciendo que siempre nace una muerta. Entonces, ¿tu misión qué es? No permitir que mueran, que nazcan todos, ¿sí o no? Igual, en un ser humano igualmente ese es el conflicto, ¿no? Profesor, tiene un desorden congénito de tipo antigénico a nivel de lo de Matilde. ¿Cómo lo corregimos, señor? Si yo fuera usted, yo podría corregir este error. Por ejemplo, era citosina, pero el complemento de citosina, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Sí? Sí. ¿Bonito o no? Sí. Ahora sí. No. Ah, ya. Un déjà vu fue. Entonces, tiene que haber un complemento, ¿no es así? Pero aparece citosina. Señor, yo corrijo esto y su zona antigénica se corrige. Pero usted puede intervenir a nivel de su célula, de su núcleo, del ARN mensajero y todo eso. No tengo la capacidad. Otra alternativa, que su esposa conciba, le extraigo el embrión, mejor dicho, le extraigo el blastocisto de su óvulo fecundado, lo llevo a una placa Petri, lo sigo multiplicando solamente a esas células, o sea, es como si abro ese blastocisto y me quedo solamente con esas células y las replico, y esas células in vitro las inoculo a su hijo que está enfermo. Pero, profesor, también he escuchado que el cordón umbilical, que es rico en proteínas, También. lo guardan así, van mensualmente, sí, pero lo Ahora. que pasa es que el cordón umbilical ya está formado, en cambio el blastocito puede multiplicar cualquier tipo de células. Ese es el detalle que ustedes tienen que saber. ¿Qué tipos de células madre hay? ¿Será uni, toti, pluri, multipotente? ¿Cuál es? La de cordón umbilical lamentablemente es unipotente, solo un tipo puede ser. Pero la de tu blastocisto hace todo, crea todo, porque es el que va a crear el nuevo ser. Pero sacrificaste a tu hijo por salvar al otro. Y qué fuerte, ¿no? Entonces dime tú, ¿concibes para qué? ¿Para que lo mates y salves al otro? Aún no lo conoce. Desgraciado, uno lo conoce, otro no. Qué Miren, mal. a esto me refería con respecto a la complementariedad de bases y a la inversión de la cadena. Si no inviertes eso, no vas a poder que estas dos bases, adenina, timina, citosina y guanina, puedan complementarse con esos puentes de hidrógeno. Profesor, ¿puede haber otros errores aparte de los radicales libres que me pueda romper este puente de hidrógeno? Sí. Que tú obtengas o que aquí, justo por este lado, aparezca una molécula que sea fuertemente más capaz de generar un puente de hidrógeno con él o con él. Entonces, ¿podría provocar esta ruptura? Sí. Profesor, otra forma de ruptura de estos puentes de hidrógeno, cuando te bombardean con radiaciones. También puede generar rupturas, daños. ¿Sí? Así que ya saben, no solamente es por la ingesta de alimentos, sino también por lo que es bombardeo por radiaciones o exposición a agentes tóxicos, intoxicantes. Profesor, ¿y cómo es que esas personas que nunca en su vida han tenido cáncer y ahora tienen cáncer a nivel de la piel? Caso clínico, personas que se encargan de fumigación, personas que están en el campo y utilizan herbicidas, pesticidas. Lamentablemente, el tejido adiposo tiene gran apetencia, afinidad con este tipo de compuestos químicos. Hay una actividad que utilizan para hacer ladrillos, que es altamente cancerígena y está prohibida, y solamente en Perú la usan porque en la Unión Europea ya la prohibieron. Y la mayoría de Asbesto. Asbesto, ahí está, la mayoría, o sea, el que trabajaba ahí tenía cáncer, venía y su esposo también tenía ¿Se cáncer. acuerdan ustedes de que antes, en vez de utilizar las calaminas, se empleaban unas, se parecían a las calaminas, pero más como si fueran cartonados? Sí. Esos eran a base de asbesto.
y lo que ocasionaban era una enfermedad que se conoce como asbestosis. Búsquenlo en internet, averigüense más de eso. Y si en casa hay alguna de ustedes o en la casa de la abuelita existe eso, mucho cuidado. Si viven bajo ese tipo de techo, puede generar asbestosis. ¿Qué problemas ocasiona? Trastornos a nivel de los ácidos nucleicos. ¿Qué cosa? Decodificaciones. Y lo más terrible que puede aparecer es cáncer a nivel del colon o si no cáncer a nivel del estómago. Pero así te lo desarrolla en un lapso de 10 años, no más. Tiempo de vida 5 años. Dígame. Sí. Dígame. Opa. ¿Te da mucho tiempo? ¿Es algo? Ya. A ver, un favor, se los dejo esto de teléfono. Yo creo que ustedes han estado leyendo. No sé si ustedes habrán encontrado esta página para poder estudiar acerca de la replicación. Sí, Sí. Muy buena. Sí, ¿Sí? Tiene todos estos capítulos y habla de fragmentos de Okazaki, habla de todo lo que es replicación proteica. La profesora argentina esta que hace todo este trabajo se pasó. Creo que es una clase a distancia que se hace y que creo que lo hacen con un lápiz óptico y toda la cosa, ¿no? Por favor. Son varios profesores, pero todos son argentinos. Ya, así que por favor, es tan recomendable para que ustedes comiencen inicialmente y lo vean. ¿Ok? Ya cuando ustedes suban su nivel, cuando ya hayan comprendido de qué se trata todo esto, que la molecularidad de ADN transporta ya pueden leer o irse los libros. Bien, las personas que van a exponer, por favor, me vienen de una vez y salen su exposición y por favor.